o de la obra de Dios, hay una tarea específica que es esta. ¿Cuál? Hacer obra de ¿qué? Evangelista. Y bueno, el propio Pablo es el que escribe sobre esto en Efesios. ¿Usted lo recuerda? A ver, ¿en qué pasaje está eso, hermanos? Efesios 4, versículo 11. Un pasaje que yo he repetido en muchas ocasiones, donde hay varias tareas, y una de las tareas es esto. A unos Dios o el Señor constituyó o formó como que, la primera, ¿con qué comenzó a trabajar el Señor Jesucristo? ¿Con quién? Apóstoles. ¿Cuántos apóstoles fueron, hermanos? 12. ¿Y Judas? ¿Trabajó con Judas? No, ya no. ¿Y a quién ocupó? ¿A quién? Hermanos, están perdidos. ¿A quién? Matías Romero. No, ese no, era otro. Matías, ¿sí? Entonces fueron estos 12 apóstoles con los que comenzó a trabajar. A unos, dice, constituyó apóstoles. A otros profetas, que sabemos que un profeta son los enviados, me explico, igual que un apóstol, los mensajeros enviados. Y luego dice el texto de Efesios 4:11, y a otros, ¿qué, hermanos? Evangelistas. Y finalmente, el último grado de los que formó es pastores y maestros, o pastores maestros. Entonces, la única persona llamada evangelista en toda la Biblia, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién fue el único evangelista que está mencionado en toda la Biblia? ¿Cómo se llama? Empieza con fe y termina con lipe. ¿Cómo se llama? Ajá, es Felipe, ¿ya vieron? Felipe fue el único. En Hechos, capítulo 21, por favor, vaya usted para que no crea que lo estoy yo engañando. Hechos, es importante porque es el único que es llamado. Y de hecho muchos proyectos evangelísticos se llaman como Felipe, Proyecto Felipe, etc. Hechos 21, verso 8, pero voy a leer desde el 7, y nosotros completamos, ese es un viaje misionero que hizo Pablo a Jerusalén, y dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de ¿quién? De Felipe. ¿Felipe qué? El evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Cuáles 7, hermanos? ¿Cuáles 7? Los 7 fantásticos. ¿Quiénes eran? Los 7 diáconos primeros de la iglesia. Fueron los 7 hombres que Dios escogió. Uno de ellos murió como mártir. ¿Quién fue? ¿Cómo? Esteban. Exactamente. Y otro de los 7 era Felipe. ¿Y cómo se le califica? El evangelista. Y Felipe fue aquel personaje que fue usado de forma especial con aquel alto funcionario de tez muy, ¿qué, hermanos? Oscura, negra, ¿verdad? Etíope, ¿lo recuerda usted? Era un funcionario, no creo que era un cualquiera, no, era un alto funcionario etíope, y Dios ocupó a Felipe para compartirle, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Es una historia muy hermosa esa. Cuando ellos regresaban de adorar a Jerusalén. Esto está en Hechos 8, versículos 26 al 38. Una historia que Dios permita, ojalá pueda yo compartir algún día varias enseñanzas de eso. Pero bueno, hermanos, regresando a nuestro texto, el verbo evangelizar, y todos sus compuestos o las palabras relacionadas con esta raíz griega de evangelismo se ocupan 54 veces
Testamento, y el nombre Evangelion, que significa buenas nuevas, ¿sí?, se ocupa 76 veces. Que la mayoría de ellas, ¿quién cree que las ocupa? Pablo. Pablo es el que ocupa más veces esto. 54 la palabra evangelizo, y evangelion o buenas nuevas se ocupa 76 veces. Ahora, estas dos palabras, una y otra, no solamente se usan en relación a hombres evangelistas, no, a hombres que predicaban la palabra, no, la palabra evangelista se asocia o se vincula a todo, ¿qué, hermanos? A todo creyente, sin excepción. Porque todo creyente, y yo, hermanos, lo repito y no me he cansado, todo creyente somos testigos. ¿Testigos de quién, hermanos? De Cristo. Nosotros somos los verdaderos y auténticos testigos de Jehová. Nosotros somos. Ellos son unos falsos, porque son ruselistas. Que por cierto, apenas leí un testimonio muy hermoso de un hombre que fue testigo de Jehová y se convirtió al cristianismo. Pero lo que quiero decir, hermanos, nosotros somos los que fuimos llamados a contar las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Con quién, hermanos? Con nosotros. Hemos sido testigos de su gracia, hemos sido testigos de su amor, de su misericordia. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y con quién? Con otros. Con otros, hermanos. Entonces, todo creyente está vinculado, relacionado a actuar con esta tarea, con esta responsabilidad de predicar las buenas nuevas, el Evangelio, las nuevas buenas de qué, hermanos, de gozo y paz, porque eso es lo que trae el Evangelio. Si hay algo que el hombre no tiene, es gozo, y si hay algo que no tiene el hombre, es ¿qué? Paz. ¿No tiene? Todo el tiempo está aquí, hermanos, preocupado, angustiado, afligido, y nunca no puede disfrutar nada. Entonces, hermanos, estas palabras, evangelizo y evangelio, se ocupan con esa connotación y esa responsabilidad de todo creyente de exponer y llevar la palabra de Dios a otros. Ahora, yo quiero que usted note que Pablo no llama a Timoteo evangelista. ¿O sí le llama? No, sino que le pide que haga obra de ¿qué? De evangelista. Haz obra de evangelista. Es decir, hermanos, Pablo tenía la tarea de predicar el mensaje porque era la parte importante o fundamental de Timoteo, pero que Timoteo tuviera la obligación de enseñar o de predicar la palabra no era toda la parte del ministerio solamente de predicar a la iglesia, porque acuérdense, Timoteo había sido constituido como pastor ¿de qué iglesia, hermanos? ¿En dónde estaba? ¿Cómo se llama la iglesia? Primera iglesia bautista, ¿de dónde? De Éfeso. Él era pastor de ahí. Pero su tarea no solamente, escuche bien, era enseñar a los hermanos de la iglesia la sana doctrina. Sí era parte de su ministerio, pero no era toda la parte de su ministerio. Él tenía también la obligación y la responsabilidad, hermano, de enseñar a quienes no conocían, a los perdidos. En particular, hermanos, a muchos creyentes, escuchen bien, pero creyentes de qué, hermanos? De nombre. Que se pensaban o se creían cristianos o creyentes, pero no que, hermanos, no lo eran. Si usted cree, hermano, que en nuestros días es cuando enfrentamos gran cantidad de euforia, a veces de personas que se sienten cristianas o que se llaman cristianas, pero que en realidad no lo son, pues se equivoca. En los tiempos de Pablo había personas que asistían a una iglesia, que colaboraban en una iglesia, que estaban allí, pero no eran, ¿qué, hermanos? Creyentes. Porque sus vidas
atestiguaban otra cosa muy distinta de lo que ellos decían ser. ¿Sí me explico? Engañaban a los hermanos y personas que podríamos decir nosotros que a la luz de las otras personas podían aparentar una gran espiritualidad. Y si no, que se lo pregunten a aquella joven pareja, ¿cómo se llamaba aquella joven pareja? Que delante de la iglesia se mostró como muy dadivosa. ¿Cómo se llamaba? Ananías. ¿Y quién? Zafira. Frente a todos ellos mostraron un grado muy alto de ¿qué, hermanos? De espiritualidad y de amor. Y por eso se les cuestionó, ¿por qué engañáis a qué? Al Espíritu Santo. Entonces es importante resaltar, hermanos, que el propósito de la evangelización, sea por un cristiano o por un creyente como usted y como yo, hermanos, cualquier persona, esa es la tarea, hermanos. La tarea de ser obra de evangelista no es tarea de pastores o de evangelistas o de misioneros, hermanos. No, la tarea, la obra de evangelismo es tarea de ¿quiénes, hermanos? De todos. No es tarea únicamente de un pastor de hablar a los no salvos en una congregación, en un púlpito. Las vidas, hermanos, se ganan allí. ¿En dónde? En nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros oficios, en la calle, hermanos, con nuestros vecinos, con nuestro vecino, el mecánico, ¿no? Con esa gente tenemos que ganarnos. Y tenemos que hacer esa obra de ¿qué, hermanos? De evangelista. Entonces, hermanos, tenemos que resaltar. La tarea de predicar la palabra puede ser por un cristiano, por un creyente, por un joven, por un adolescente, por un niño, por un pastor, claro, también. O puede ser también por grandes hombres que Dios ocupa en auditorios, en iglesias, en foros, en conferencias, claro que sí. Pero en todos los niveles, hermanos. ¿Cuál es la tarea, hermanos? Ayudar a los perdidos. Ayudar, hermanos, a la gente que aún no ha puesto su fe en Cristo. Ayudar, hermanos, porque ellos como usted y yo en algún momento están carentes de ¿qué, hermanos? De fe. ¿Sí o no? Es ayudar a los incrédulos en una forma cuidadosa, amorosa, sencilla. Y tenemos que ayudarles a que ellos sean conscientes, a que ellos abran sus ojos y se den cuenta de qué, hermanos, de lo que qué, de lo que son. ¿Y qué son, hermanos? Pecadores. No es nosotros agarrar y ponernos delante de ellos y gritarles, es que eres un pecador, adúltera, ¿sí? Fornicador. No, no es eso. Es nosotros de una forma sencilla presentando en la palabra de Dios que ellos mismos se den cuenta de su qué, hermanos, de su condición, de que les hace falta el perdón de Dios. Que ellos y su vida, simplemente su vida y sus actos y su mente están en una condición de pecado. Pero nosotros tenemos que ayudarles a los perdidos, hablándoles de este Salvador Jesucristo. Y que puedan toparse y encontrarse con ese único, y como nosotros le llamamos, único y suficiente, ¿qué, hermanos? Salvador. Y aquí quiero ser claro, cualquier manipulación humana en ese proceso, cualquier situación que podamos nosotros hacer, va a contribuir a que esa persona se tope con ¿quién, hermanos? Con Cristo. Cualquier cosa que podamos hacer
buscando que ellos puedan voltear sus ojos y mirar a Cristo. Pero si, hermanos, nosotros no hacemos nada, pues la gente simplemente va a seguir siendo estorbada. ¿Por quién, hermanos? Por Satanás. Es Satanás el que estorba. Es Satanás el que busca de muchas formas y sus huestes que la gente no, que hermanos, no oiga. Y que si oye, hermanos, simplemente sea oidora, pero no que no se adora. Entonces, esto es un riesgo. Nosotros tenemos esa obligación de predicar, de proclamar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero cualquier cosa, hermano, que antepongamos, que no sea la palabra, hermanos, va a ser un estorbo. Y muchas veces, hermanos, el estorbo, ¿sabe quién es para que la gente crea? ¿Sabe qué es? Somos nosotros. Porque a lo mejor si la gente no conociera nuestra forma de vida, pues creería. Pero nos ven a nosotros y decimos, ¿y eso que son qué? ¿Y eso que son cristianos? Vamos a terminar con el último parte de este pasaje, del verso 5, por favor. Haz obra de evangelista y por favor todos leemos. ¿Qué dice después? Cumple tu, ¿qué? Tu ministerio. ¿Sí o no? Cumple tu ministerio. Por último, entonces, hermanos, lo que vimos antes es la extensión. La extensión, hermanos, es que tenemos que hacer crecer el reino. ¿Y cómo hacemos crecer el reino? Usted sabe que en la famosa oración modelo, que muchos le llaman de mala forma el Padre ¿qué? El Padre Nuestro, parte de la oración es, venga ¿qué? Venga tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿A qué se refiere? Una parte de esa oración, cuando dice, venga tu reino, es que el reino de Dios crezca, ¿en dónde, hermanos? Aquí. ¿Y cómo crece el reino de Dios? Cuando el corazón del hombre es quebrantado y ese corazón termina reconociendo y diciendo, Cristo es mi ¿qué? Mi Señor y mi Salvador. Y entonces una vida más se postra en rendición ¿a quién? A Cristo. Y entonces el reino ¿qué hace, hermanos? Crece. Y cuando se comparte otra vida, el reino ¿qué? Crece. Porque nuestra oración es que así como se hace su voluntad en los cielos, se haga ¿dónde, hermanos? Aquí en la tierra. Pero ahora, hermanos, termino con la meta. Vimos la extensión y ahora es la meta. La meta es esta. Timoteo debía cumplir su tarea, su ministerio aquí. Ministerio único que el Señor le había dado. El verbo griego aquí cumple, erofere, es el noveno verbo de forma que, hermanos, imperativa. ¿Se acuerdan? Y lleva la idea básica de darlo todo, de completar. Se hace o se relaciona con el trabajo de una persona. Conlleva, obviamente, hermanos, la idea de cuando uno concluye algo, ¿de qué se lleva, hermanos? Uno, de satisfacción, ¿sí o no, hermanos? De que finalmente el trabajo, ¿qué, hermanos? Se terminó. Lo hace con entusiasmo, con gozo, con sinceridad, su entrega. De esa forma Pablo buscó cumplir su propio ministerio. A la iglesia de Colosas, acompáñenme por favor, vamos a terminar con esto. Colosenses capítulo 1, por favor. Terminamos con esto. Colosenses, por favor, capítulo 1, del verso 24 en adelante.
Voy a hacer referencia a este pasaje. Pablo aseguró esto a la iglesia de Colosas y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, cumplo, acuérdense hermanos, ¿cuál es el verbo que estamos hablando? Cumple ¿qué? Tu ministerio. Y aquí el que dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es, ¿quién, hermanos? La iglesia. Y dice el verso 25, de la cual fui hecho ¿qué? Ministro. Él era parte de la iglesia de Dios. ¿Sí? De la cual, dice, repito, fui hecho ministro según la administración ¿de quién? De Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie. Y luego nuevamente, hermanos, el verbo, ¿qué dice? Anuncie ¿qué? Cumplidamente. Subráyelo ahí. Cumplo mi ministerio, cumplo, ¿sí? Acuérdense que cumplo va la connotación de terminar, de culminar, de entregarme por completo, de hacer mi último esfuerzo para terminar mi tarea, de que anuncié cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es ¿quién, hermanos? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense, hermanos, voy a repetir esto, dice, a fin de presentar perfecto. Bueno, ahora quiero que nos vayamos a 1 Corintios para ir a otro pasaje, ¿sí? Pero obviamente me quedo con este final hermoso que acabamos de leer. Dice, ¿qué es lo que compartió él cumplidamente? El misterio que había sido oculto. ¿Y ese misterio quién era, hermanos? Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de qué, hermanos? De gloria. Y primero a los Corintios, capítulo 9, por favor. Vaya al 9, verso. También los últimos versículos, verso 24 en adelante, si me sigue. Dice el pasaje, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva, ¿qué, hermanos? El premio. Ahora ahí me detengo tantito, ¿verdad? Dice, solamente uno se lleva el premio. Y luego dice esto, hermanos, corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo ¿de qué, hermanos? Se abstiene. Ellos a la verdad, dice el pasaje, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué, hermanos? Eliminado. Entonces, hermanos, la tarea de Pablo, finalmente, que sabemos, hermanos, era de presentar perfecto en Cristo a Jesús, a todo hombre, y por eso él dijo, por lo cual trabajo, lucho, según el poder que hay en mí, y ese poder que está o es de Dios, actúa en quién, hermanos, en nosotros. Termino, hermanos, diciendo que el apóstol quería que Timoteo pudiera también un día ser capaz de lo que estaba a punto de decir. Versículo 7, póngase de pie y terminamos, por favor. Un pasaje que desde cuando era yo adolescente, quizá de 12 o 13 años, de esos pasajes que se quedan en la vida de una persona y se quedan en el corazón. Lo lea conmigo, por favor. Versículo 7 dice la palabra de Dios. Leemos 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo quería que Timoteo pudiera gritar de satisfacción. Acuérdense que cuál fue el último grito de victoria, hermanos, en la cruz. ¿Cuál fue, hermanos? Tétele, está completado es, terminado todo. Todo está que hecho. Hermanos, esforcémonos y que cada día sea usted pueda terminar cada día y usted diga, hermano, tétele está ahí. Hice cada día mi esfuerzo, peleé y busqué y póngale el nombre de alguien, pueda buscarte. Piensa en tanta gente cercana a usted, en sus hermanos, en sus compañeros, en su propia familia, en sus hijos que están quizá alejados de Dios. Y usted diga, Señor, me entrego a esta tarea. Entonces el ministerio, hermanos, usted y yo lo tenemos. Tenemos que extender el reino, porque la tarea de evangelista es una tarea de quién, hermanos, de todos. Pero también la tarea, hermanos, de, como dice nuestro texto, de cumplir nuestro ministerio. Cumplir es acabar. Y cada día, hermano, usted debe de saber que cada día puede ser su último, ¿qué? Su última oportunidad aquí. Y quizá hoy está esa persona que usted debe de hablarle, pero quizá mañana ya que no esté. Esfuércese. Y así como hemos orado por un Ricardo Sustaíta o por un Alfredo, ¿sí? Méndez, tenemos que esforzarnos por estar orando por aquellos que están sin Cristo. Porque hay tantas cosas que están estorbando sus corazones. Tantas piedras, tantos espinos y tantas cosas que están ahogándolos. Pero solamente el poder de la palabra es el único poder eficaz para sacarlos y llevarlos a Cristo. Y así como se carga un herido, hermanos, ¿sabe cuál es la instrucción de un soldado, hermanos? Nunca dejar a un compañero. Y si es necesario cargarlo, lo tiene que cargar. Señor, que podamos dedicarnos a vida a ti. Que podamos, Señor, hacer obra, la tarea de hablar y exponer a todos de Cristo. Que la gente pueda conocer a Jesús. Pero también ayúdanos a esforzarnos cada día por cumplir nuestra tarea, cumplir nuestro ministerio, cumplir con nuestro llamado al que fuimos hechos. Señor, por favor, que todos hagamos un esfuerzo cada día por ser los hijos, tus hijos. Y no hay otro llamado más grande como tú lo hiciste, Padre. Porque somos luz y somos sal. ¿Y quién pone una vela, una luz debajo de un sofá o de una cama? ¿Quién hace eso, Señor? Permite pues que entonces la luz se levante, Señor, y nuestras vidas sean instrumentos útiles para llevar tu palabra. Y que nos esforcemos cada día por llevar tu palabra. En el nombre de Cristo.